Buenas, ¿qué tal? Soy Hugo Acevedo Domínguez y el día de hoy tengo el privilegio de decir que estamos con Miguel Vázquez. Para los que no saben quién es Federico Miguel Vázquez Villasanti, Miguel es mucho más que un empresario. Es un atleta, un padre de familia y el líder detrás de una de las transformaciones más audaces del sistema financiero paraguayo. Como presidente del Grupo Vázquez y cabeza de Bueno Bank, ha demostrado que la innovación no solo se trata de tecnología, sino de visión y coraje. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias por el espacio. A vos, muchísimas gracias por recibirme acá en tu oficina. Escuché que estuviste por el maratón de Sydney. Sí, vine la semana pasada, llegué, me fui a correr el maratón en Sydney, que fue la primera vez que se corrió como una de las majors, que son las más grandes del mundo. Sí. No me digas. ¿Y cuántas horas de vuelo tuviste? Y en total, de acá a Santiago 3 horas y luego de Santiago a Sydney 15 horas. Hijo de mil. ¿Y llegaste y después de llegar, en cuánto tiempo fue la carrera? O sea, ¿cuánto tiempo después empezó la carrera? 5 días después fue la carrera, porque yo llegué 5 o 6 días. El martes llegué a Sydney y el domingo fue la carrera. O sea, descansaste bien. Sí, sobre todo por el cambio de hora. Ahora son 13 horas de diferencia acá con Paraguay. Claro. Bueno, para empezar este podcast, me gustaría empezar por preguntarte, Miguel, ¿cómo lidias con toda la carga laboral y el estrés que trae ser presidente del Grupo Vázquez y estar al pendiente de todas tus diversas empresas? Yo creo que, y siempre digo a la gente que si es que haces algo que te gusta, realmente es poco probable que te genere realmente un estrés como el que vulgarmente todos conocemos, ¿verdad? Siempre a un deportista o cuando vos le estás exigiendo algo a tu cuerpo, como por ejemplo correr un Ironman o correr un maratón, el músculo se estresa, pero es un estrés de algo que estás haciendo que te gusta hacer. Es como que un dolor normal, es como el dolor del crecimiento. Claro, no sufrí en el proceso. No, sino que al contrario, es divertido. Es como siempre decimos lo que corremos Ironman, ¿verdad? Terminamos el Ironman o cuando estás ahí en los últimos 2 kilómetros del maratón, después de estar ya como 8 o 9 horas en la competencia, o yo digo siempre, ¿quién es lo que me manda a hacer esto? ¿Verdad? Y después termino y quiero volver a hacer. Entonces es como lo mismo en el negocio. Entonces a mí realmente me divierte, me encanta lo que hago, me encanta generar equipo, me encanta generar nuevas oportunidades y sobre todo generar más mano de obra para Paraguay, que es lo que yo busco. Y también dentro de eso generar una experiencia nueva, darle la oportunidad a la gente y todo eso dentro de la seguridad de darle los mejores productos a todos los paraguayos y dentro de poco a nivel internacional incluso. Claro. ¿Y cuántas horas tiene tu día? ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? Yo me despierto, excepto que haya dormido tarde el día anterior, me despierto a las 5:30, 6 menos cuarto, hago pilates primero. Mi profesora de pilates es mi despertadora humana que me llama media hora antes de las 6, ¿verdad? Y después, qué buena forma de arrancar el día, che. 15 minutos antes de vuelta para certificar que ya me haya despertado y bueno, y ahí empieza entonces pilates. Luego del pilates hago mi entreno ahora para el Ironman, que siempre estoy entrenando. Hay veces que entreno más, hay veces que entreno menos. Ahora en específico estoy entrenando mucho más porque me estoy preparando para correr un Ironman. Entonces hago mi entreno, son 1 hora y media o 2 horas de bici o trote. Luego hago la fisio. O sea, estás constantemente ejercitando tu cuerpo. Sí. Constantemente. Y después, vengo a la oficina. Me despido de los chicos antes de venir, lógicamente, para que se vayan al cole. Después vengo a la oficina, almuerzo y luego a la tarde no vuelvo a entrenar. Hago pesas y boxeo. Y ahí entonces termina lo que es mi parte de deporte y luego estoy en la oficina aproximadamente vuelvo a la oficina y estoy hasta las 7:30, 8. Después me voy a cenar de vuelta con mi hijo, lo hago dormir y después estoy con mi esposa. Entonces hay que tratar de cumplir con todo lo que hay que hacer. Sí. O sea, que te es fácil hacer tiempo para tu familia o encontrás. Sí, encuentro espacios. Me gusta viajar mucho con las criaturas, con mi esposa. Entonces, y ella también
me acompaña en todos los deportes. Ahora se fue conmigo a Sydney, me acompaña en todo. Está a tu lado en todo momento. Siempre. Entonces, ella también ese espacio de pareja que también es muy importante. Yo tengo 11 años casado y si bien somos jóvenes, el espacio de pareja, el espacio de familia es sumamente importante tener, pero sobre todo adecuar la agenda a eso, más que adecuarle a la familia a tu agenda empresarial. Claro, totalmente entendible. ¿Y me puedes contar un poco sobre tu infancia? Sí, yo soy hijo único de padre y madre, si bien tengo cuatro hermanos en total, somos 5. Yo cuando nací ya vivía con mis abuelos, entonces mi abuelo Miguel Villasanti fue una imagen muy importante para mí, un referente. De hecho, me llamo Miguel por él. Y no se me dice Federico, se me dice más Miguel. Si bien mi primer nombre es Federico, es por él. Siempre fui Miguelito, era como me conocían. Entonces yo estuve muy cerca siempre de mis abuelos. Me iba al campo con ellos, con mi abuelo y mi abuela. Estaba siempre detrás de mi abuelo en su oficina. Y bueno, realmente tuve una infancia súper buena, la verdad que no me puedo quejar de nada. También con mucho tiempo con mi papá, pero si bien yo no vivía con mi papá, pasaba mucho tiempo con mi papá. Siempre hice mucho deporte, siempre me gustó el deporte, me inculcaron a hacer mucho deporte, entonces hacía atletismo, natación. O sea, de chiquito ya entrenabas tu cuerpo. Sí, natación, hacía en el Sajonia, hacía equitación, boxeo. Entonces siempre fui muy deportista. Mi papá me hizo hacer de todas clases, o sea, hacía fútbol, me gustaba tanto, no soy bueno en el fútbol, entonces, pero lo mismo trataba, básquet, vóley, en el Club Sajonia sobre todo, ¿verdad? Que hice siempre en el verano, pasaba mucho tiempo ahí en el club. Y también siempre me gustó mucho el negocio, ¿verdad? Porque estaba, como te decía, pasaba mucho tiempo con mi abuelo. Mi abuelo recorría mucho los locales de Cóndor porque él era uno de los dueños en ese entonces de Cóndor. Hoy mi tía es la que se quedó con eso. Y bueno, y recorría con él, me iba a Ciudad del Este, me iba con el Oviedo, me iba a los talleres, luego también a los campos. Entonces estaba siempre con él y con los colaboradores. Y por otro lado también con mi papá, ¿verdad? Que me iba a la oficina en Credit Centro desde muy chiquitito, entonces estaba ahí siempre correteando. Y a los 8 años empecé a hacer algo, llamémosle productivo. En ese entonces todavía había fotocopiadoras, entonces yo recibía y había el fax. ¿Vos cuántos años tenés? Y yo tengo 17 años. Bueno, no sabes lo que es el fax. No le llegué al fax, pero conozco. Pero ¿sabes lo que era el fax? Sí, ese, como el mail de esa época. Y bueno, por el mail de esa época, que el fax, entonces vos recibías en un papel, que era un papel que en la tinta, que era una tinta, no recuerdo el nombre, pero eso desaparecía. Entonces yo recibía el fax y tenía que fotocopiar para que se quede en el tiempo, porque si no después es como desaparece, ¿verdad? Hasta ahora son, creo que algunas de las impresoras de los cajeros viejos que tienen algunos bancos, cuando saca el papelito, si vos guardás, después de un tiempo desaparece la tinta. Entonces así era el fax. Entonces mi primer rol era recibir el fax y fotocopiar. Y luego, bueno, y así empecé entonces a hacer cosas en la oficina. Luego, en ese entonces también, cuando vos querías hacer un depósito en el banco, tenías que escribir en un talonario de 3 hojas, que era color blanco, rojo y amarillo. A la pucha, tanto papeleo. Y si así era antes. Entonces yo escribía, y como no sabía, yo sabía sumar todo, pero no sabía escribir. A los 9 años hacía eso. No sabía escribir, por ejemplo, no sé, 559.215.000, claro, no sabía todo eso. Entonces el tesorero de Credit Centro me escribía y yo copiaba y me iba a presentar a mi papá para que él verifique que era mi letra. Y entonces con eso me iba a hacer yo el depósito con el tesorero, me iba a Banco Continental en ese entonces, en el centro, a hacer el depósito. Ah, mira, ¿sabes qué? Eso es algo que me encanta, que de chiquito siempre estuviste, o sea, se te introdujo al mundo de los negocios, al mundo laboral. Sí, se me introdujo, pero también yo creo que va mucho del gusto de cada uno, porque quería hacer más cosas, ¿verdad? Entonces después de hacer los depósitos,
me iba a hacer mi deporte, después volví a vuelta a la oficina. También era para estar con mi papá, ¿verdad? Para estar ahí, como él estaba todo el día en la oficina, entonces me gustaba ya estar ahí rondando. Y luego, no sé, empecé a hacer referencias comerciales. Y a los 9, 10 años tenía la voz muy todavía fina, entonces a veces me confundían con mujeres, ¿verdad? Entonces me enojaba yo. Entonces, llamaba... ¡Mentira! Sí, me llamaba a hacer las referencias comerciales. Cuando eso se llamaba uno a uno, tenía que tener un contacto en otro banco para llamar a hacer las referencias. Y bueno, y después entonces, así a los 12 años aproximadamente, ya empecé yo como un oficial de cuentas valga la redundancia, oficialmente, ¿verdad? No era más secretario de los oficiales y empecé a tener una cartera de clientes. A la pucha, 12 años me dijiste. 12 años, a los 12 años. A los 12 Impresionante. años y luego a los 13 empecé a comprar y vender autos también a la par porque me gustaba también eso. Siempre con ayuda de mi papá Obvio, y de sí. mi abuelo, ¿verdad? De la guía de los Sí, dos. consejos. todo. Claro, y a los 14 le dije a mi papá que yo quería iniciar mi propio negocio. Eso te quería preguntar. Sí. Leí, no me acuerdo dónde leí o escuché por ahí, que empezaste tu primer emprendimiento a los 14 años. Sí, a los 14. Qué locura Sí. eso, Miguel. Sí. A los 14 años empecé una casa de crédito con la ayuda de mi papá y de mi abuelo. O sea, no es que yo agarré y... Claro, pero vino de vos la iniciativa. Sí, yo le pedí a mi papá y mi papá accedió a eso y me dio un espacio, una oficina que estaba al lado de Credit Centro, que hasta antes de que yo utilice ese espacio era el lugar de la FEPANA, porque mi papá también ayudaba a la FEPANA, que era en ese entonces la Federación de Natación de Paraguay, como mis hermanos y yo éramos todos nadadores, mis hermanas. Y bueno, entonces ahí inicié, Agilpress se llamaba mi negocio. Y bueno, y fui creciendo, fui armando ya la cartera que inicié a los 12 años, trasladé ahí. Y mi primer inversionista fueron mi papá y mi abuelo. Y Claro. yo tenía para intereses como inversionista de ellos, ¿verdad? O sea, vos te das cuenta, Miguel, que cuando la mayoría de nosotros a los 14 años estamos pensando en, qué sé yo, en joda, en quedarnos en casa, qué vamos a hacer el fin de semana para rear, estar tranquilos, vos estabas pensando en negocio, en lo que te apasionaba. O sea, Sí. vos estabas siguiendo tu pasión Sí. a tan corta edad. Sí. Lo mismo Ferreira también. Claro, También pensaba en eso, ¿verdad? Como vos mismo dijiste, en una cuestión de balancear nomás Sí. todo, ¿verdad? En Sí. distintos momentos de tu etapa de tu vida. Sí. Y bueno, y después entonces a los 14 inicié, a los 15 años decidí adelantar todos los estudios para irme de intercambio por la AFS, que mi esposa en ese momento era mi mejor amiga, también ella fue la que me incentivó para irnos de intercambio, entonces nos fuimos de intercambio a los 16 años, que era en el 2006. Ajá. Y me fui de intercambio por la AFS y estando allá me aburrí y tenía que quedarme un año y un mes y medio por ahí le dije a mi papá que iba a volver. Mi papá me dijo, no vas a volver. Le dije, sí, voy a volver. Y bueno, y finalmente terminé volviendo, le llamé a mi abuelo, le pedí ahí socorro, como se dice, ¿verdad? Ajá. Y mi abuelo me bancó todo, entonces me escapé, volví a un mes y medio. Y como había adelantado todo ya al colegio, entonces eso realmente me ayudó para enfocarme en mi negocio. Entonces al claro, volver, sí. estaba de intercambio, pero en Asunción trabajando, ¿verdad? Y bueno, y yo terminé el colegio a los 17 años, porque estaba adelantado en el 2007. Y yo terminé el colegio Bautista, entonces tampoco no tenía todo el día en el colegio, era hasta el mediodía nomás. Entonces eso me daba la libertad de estar en el negocio. Y bueno, y así sucesivamente a los 18 años, cuando cumplí 18 años, mi papá siempre me dijo que me iba a mantener hasta los 18. Me acuerdo demasiado bien, a los 18 años me voy a Burger King con mi tarjeta, ¿verdad? Que Sí. adicional de él y decline, o sea, ya no funcionaba más. Entonces le llamé a mi papá y le digo, che, y después, ya tenés 18 años, mantenete vos solo. Entonces, eso también es una anécdota de mi papá. Siempre me dijo las cosas concretas y siempre él cumplió, ¿verdad? Tanto lo positivo, que siempre me dio en exceso, pero también así mismo cuando hacía mal las cosas me generaba el castigo para enderezar la conducta, ¿verdad? Claro, o sea, le describirías como alguien duro, alguien estricto. Sí, alguien estricto, pero al mismo tiempo un amigo, ¿verdad? O sea, Ya. siempre yo tuve esa apertura con mi papá y con mi abuelo.
de poder hablar con ellos y siempre fueron mis guías y amigos. Ya, qué lindo, qué linda infancia, Miguel. Y contame un poco sobre el hecho que fuiste el primer paraguayo en correr los maratones más importantes del mundo. ¿De dónde nació esa pasión a los maratones? ¿Dónde surge ese deseo? Siempre a mí me gustó el deporte. En el 2019 fue mi primer maratón. 2019 creo que fue, el de Buenos Aires. Después corrí el primer Ironman en Cozumel. Me fue súper bien también. A partir de ahí me emocioné, ¿verdad? O sea, me emocioné porque... De ahí ya no paraste más. Ya no paré más. O sea, después vino la pandemia, medio bajé. Yo tenía que correr el maratón de Tokio cuando se cerró Tokio. Yo estaba me fui a correr en Tailandia un medio Ironman y ahí fue que se empezó a cerrar en el 2020 todo el mundo. Y corrimos, mi esposa estaba conmigo y vinimos corriendo a Paraguay, ¿verdad? Y se suspendió ese año el maratón de Tokio en el 2020. Se hizo solamente para los pro. Y después, bueno, vino la pandemia, seguí entrenando. Y después corrí varios Ironman más, medios, enteros. Y después entonces dije, bueno, que algo quiero hacer. Y ahí fue que dije, voy a hacer las Six Majors, ¿verdad? Que son las 6 maratones más grandes del mundo. Y quería ser el primer paraguayo en tener las Six Majors. Y le metí a fondo, le metí el maratón de Berlín y de Londres con una semana de diferencia nomás para hacer rápido. Ajá. O sea, corrí un maratón, una semana después corrí otro maratón, todo de seguido. Te dio el cuero. Y me dio a pena, ¿verdad? Pero me dio. Y después estaba Tokio y ahí me aparece un señor, un crack, que se llama Charlie Saldívar, es muy amigo de mi suegro. Yo no le tenía en tu radar. En mi radar. Y él fue el primer paraguayo en hacer las Six Majors. Porque es un señor ya grande, ¿verdad? Tiene creo que 68 o 70 años. Y me ganó ahí. Entonces fui el tercero en tener las Six Majors. Fue Sombrero Pirí, fue el segundo. Y entonces ahora se dio la oportunidad de que la Seven Majors. Entonces me fui corriendo rápido. Y justo no pude ver el Mundial de Rally, ¿verdad? Que también demasiado quería ver. Coincidió, ¿verdad? Y coincidió, entonces me fui y soy el primer paraguayo en tener la Seven Majors. Seven, no Six. Seven. Sí. Okay, la Six soy el tercero. Ya tomamos nota entonces. Sí. Y te hago una pregunta, Miguel. ¿Qué te parece un factor de suma importancia para poder completar estas rigurosas competencias, estos rigurosos maratones con éxito? La cabeza. La cabeza, está todo en la cabeza. Sí, para mí está todo en la cabeza. O sea, el cuerpo, lógicamente no puedes irte sin entrenar, pero está todo en la mente. Y finalmente un poco es lo mismo que en el negocio. O sea, siempre van a haber dolores, van a haber viento, va a haber lluvia, va a haber frío, va a haber gente que aparezca. Pero vos sí hay que tener algo en mente y algo bien fijo. Depende de vos únicamente poder llegar a la meta. Y a mí me gusta mucho porque finalmente el maratón, incluso más que el Ironman, porque el Ironman sí es mucho más exigente. Tenés que tener un bici, tenés que hacer la natación, tenés que tener una hidratación, una nutrición distinta. Es costoso porque la bici cuesta caro, el viaje, qué sé yo. Pero el trote es mucho más factible para mucha más gente y tenés que trotar. No es fácil, pero tenés que trotar. Tienes que aguantar. Entonces, a mí me gusta mucho el maratón porque yo, por lo menos, yo siempre compito contra mí mismo. O sea, yo compito contra mi mejor versión. Yo puedo entrenar contigo y yo no me interesa tanto tu entreno, más que pasar el tiempo, ponerle juntos si son mis amigos. Pues yo no compito contra vos, yo compito contra mí mismo, contra mi tiempo, Y ahora justamente en Sydney es demasiado lindo ver 50.000 personas trotando y cada uno es por su cabeza. O sea, y vos no entras a competir ahí porque, o sea, un maratón, el que gana el maratón hace en 2 horas 10. O sea, sí, es alguien que nació más o menos para eso ya. O sea, es un nivel, el maratón es un nivel mucho más exigente ganar que incluso un Ironman. Porque el Ironman incluso podés vos, puliéndote y eso, poder llegar a hacer... Claro, ahí ya es técnica también para ahorrar tiempo. El maratón es otra cosa. Y es muy lindo porque vos ves gente adulta, ves gente, ponerle un poco más flaca, más rellenadita. Y cada uno está... todo tipo de personas. Cada uno está en su pero mundo. Con el mismo objetivo. Y con el mismo objetivo de llegar.
Entonces, a mí me gusta mucho eso porque finalmente eso es la vida. Uno tiene que... Llega a su manera. Y yo por lo menos siempre digo de que uno tiene que competir contra sí mismo, no tiene que Fijarse en los demás. fijarse claro. tanto en los demás, excepto que vos quieras sacar algo de que alguien te incentive a mejorar. Pero a mí me gusta mucho por eso el maratón y el poder trotar, y sobre todo también porque es algo lindo de que vos puedes conocer los países de una perspectiva distinta a solamente turistear, ¿verdad? Porque generalmente conoces muchos rincones trotando, de que si te vas solamente a hacer un tour no vas a poder ver. Claro, claro. Ya, y cambiando un poco de tema, Miguel, ¿cómo podrías describir el sentimiento que te generó ver el exponencial crecimiento de todas tus empresas? ¿Cómo sería bueno? ¿Qué sentiste? ¿Orgullo? ¿Alivio? Y siento orgullo, sí, pero también cuando soy, por lo menos a mí me pasa que yo siempre busco mejora continua, ¿verdad? Entonces, para mí, esto es un proceso de mejora continua y de crecimiento continuo. Es lindo ver todo, sí, súper lindo, pero realmente te tomo como un ejemplo, ocurre lo mismo que el deporte. O sea, vos te vas a una competencia de natación, Claro. o ahora los Juegos Olímpicos, y vos ves así, no sé, el nadador. Impresionante lo que nadó, impresionante lo que ganó, cómo hizo súper rápido, qué sé yo. Las chicas están todas rajadas, los hombres también están todos rajados, cuerpo así de revista. Y vos como por así decirlo, espectador, ves un minuto. ¿Cuánto es? Un minuto. No ves el proceso anterior. 50 segundos. No, sí. Y decís, wow, y después lees una revista y wow. Vos no ves todo el proceso. Vos no ves todo lo que ese atleta tuvo que dejar de hacer. Tuvo que dejar de farrear, tuvo que dejar de estar con su familia, tuvo que dejar de estar con toda su gente. Todo el enfoque le tuvo que poner, todo lo que tuvo que dejar de comer. Aunque le guste la hamburguesa, tuvo que dejar todo eso para tener una dieta estricta, despertarse temprano, hacer un montón de ejercicio, llorar de repente capaz, porque hay veces que te frustras, que no te salen las cosas, o te lastimas y decir, estaba como para ganar y finalmente me lastimé. Es un deportista puede saber por qué pasa por todo eso, ¿verdad? Entonces, es lo mismo en el negocio. Vos puedes ver muy lindo todo lo que hoy, mira cómo está. Pero todo eso es un proceso. No es algo que vos haces así y check. Siempre yo digo, la tecnología, súper. La tecnología es el presente del futuro. Pero detrás de la tecnología está la gente. Están los colaboradores, están los equipos. Los programadores, todo. Claro, pues eso se construye. Porque vos tenés que construir la cultura. No, vos podés tener un buen programador, pero si vos no tenés el equipo que la acompañe, el equipo de marketing, el equipo de legales, el equipo administrativo que la acompañe, que es parte de la cultura, no te va a servir de nada tener la mejor tecnología, el mejor desarrollador, el mejor todo. O sea, no, es un conjunto de cosas. Es lo mismo que el deporte. El deportista no es... Cuando el deportista gana, no gana solamente el deportista, gana su entrenador, gana su fisioterapeuta, gana su nutricionista, gana el auspiciante, qué sé yo, gana un montón de gente que le estuvo apoyando. Un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo, o sea, ningún deportista se hace solo. Es lo mismo en el negocio. Entonces, para mí, es un orgullo constante, pero también asimismo siempre está la mejora, ¿verdad? La mejora continua. ¿Y a qué apuntas hoy en día? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué te sacude de la cama? La felicidad de que cada vez más paraguayos tengan acceso a un banco, que tengan acceso a poder ahorrar, que tengan acceso a poder comprar lo que quieran, cuando quieran. Porque, a ver, generalmente acá en Asunción y Gran Asunción es muy, o en el pasado cercano, ya tantos años atrás, era muy normal poder acceder a Netflix, o poder acceder a Spotify, o poder comprar en Amazon. ¿Por qué? Porque es mucho más factible. En el pasado era mucho más factible que vos puedas tener una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito internacional para poder hacer esas compras, ¿verdad? Pero en todo el Paraguay, la realidad es otra. O sea, en el interior, la gente no tenía acceso a esa facilidad, aunque tenga internet.
porque no tenía una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito internacional para poder meter en la web de Netflix, para poder tener vamos a decirle, la membresía. O un emprendedor no podía comprar de Alibaba o de Amazon una mercadería para poder vender. De hecho, vos encontrabas hasta hace 2 o 3 años en Classipar gente que te ofrecía, te compro cosas o te vendo la membresía de Netflix. Y hacían negocio los perros. Está bien eso, ¿verdad? Pero te cobraban 10%. O sea, vos querías comprar algo a Amazon y te cobraban 10%. Sí, ¿no? Un taller mecánico necesitaba traer un repuesto para un vehículo de Estados Unidos y te cobraban 10% sobre la compra, ¿verdad? Más el costo del envío. Entonces, es negocio, claro que es negocio y está bien, pero me parece más que es demasiado costoso para la gente que realmente el emprendedor que quiere crecer. Y Bueno Bank lo que vino a hacer fue romper todos esos paradigmas, darle la oportunidad desde el instante y al instante, valga la redundancia, en menos de 3 minutos, tener una cuenta bancaria con una tarjeta de débito automática al instante internacional, ¿verdad? Que es Mastercard. Y vos podés comprar tu Netflix, comprar Amazon, comprar Alibaba, hacer lo que vos quieras. Y finalmente eso también influye en la economía, en el crecimiento de los emprendedores. Porque entonces ahora vos puedes agarrar... Le facilita el trabajo. Claro, porque hay un montón de emprendedores que traen un montón de cosas para Navidad, por ejemplo. Cosa que antes le costaba, tenía un costo extra de 10% porque no tenían una tarjeta de débito o crédito, hoy ya pueden acceder directamente. Entonces, para mí eso sí es un orgullo, una felicidad mía. Hace que la economía nacional fluya más. Y sí, pero darle la oportunidad a la gente. Darle la oportunidad a la gente, porque siempre también yo escuché, cada vez menos por suerte, de que la gente no se quiere, que mucha gente no se quiere, quiere estar en negro, supuestamente. No quiere embarrarse, puede ser. No quieren estar, no me viene la palabra ahora, pero que no quieren estar dentro de la banca. Prefieren usar efectivo, no facturar. Y no es así. Claro, es que no tienen la oportunidad. Es que o sea, hasta hace poco, para que una persona pueda acceder a facturar, a tener una factura, tenía que irse a hoy la de NIT, antes era la SET, a esperar 1 día y medio a que le den su RUC, luego imprimir su factura, tener que ir. Entonces, vos como emprendedor estás dejando de atender un día tu negocio para trabajar, estás dejando de trabajar, de facturar. Si vos tenés una empresa, vos vendés hamburguesa, estás dejando de hacer tu hamburguesa para vender. Si tenés un lomiter es lo mismo. Entonces, no es que la gente no quería tener factura o no quería tener acceso a una cuenta. Es que no podía dejar de día a día de vender porque era un día perdido. La misma cosa que antes. Vos para poder entrar en un banco, tenías que dejar tu celular, tenías que vestir bien, tenías que casi vestirte como para irte a un 15 años para que alguien te haga caso. Y encima de vuelta, los bancos decidían si querían abrirte o no una cuenta de acuerdo a tu cara. Y después, si es que te decidían abrir una cuenta, el mínimo que tenías que tener era 5 millones de guaraníes. Entonces, no se puede. Tu capital de trabajo, vos tenés que dejar todo ahí. No. Entonces, eso hoy es gratis. Y toda la banca cambió. Claro. Porque tuvo que cambiar. Porque hasta que... Es una revolución. Hasta antes que exista Bueno, había promedio mínimo. Y si vos no llevabas ese promedio mínimo de 5 millones de guaraníes, te cobraban mensualmente el costo de mantenimiento de tu cuenta. Claro. El acceso a la tarjeta de crédito era exclusivo, era de la élite. Y ya no había más descuentos, ya no había más ningún tipo de descuento, no había más cuotas sin interés ni nada. Y al comienzo, cuando Bueno, tuvimos la idea, que tampoco no es que nosotros somos MacGyver y traemos así, sino que sencillamente nos inspiramos en lo que pasa en el mundo, hicimos el reintegro, no todo el mundo del cliente, la banca, decía, no, eso no va a funcionar, y ahora pasa por mí y tenés así 18 carteles, todo, la competencia, ¿quién te da más reintegro? ¿Verdad? Y finalmente, ¿qué hizo eso? ¿Quién es el beneficiado en todo esto? Y el emprendedor, el cliente final. Entonces, la gente hoy está beneficiada de la competencia que Bueno trajo al mercado. Hoy la gente tiene mayor reintegro, tiene de vuelta descuentos sin interés, tiene de vuelta cuotas sin intereses. Hoy de vuelta tiene la facilidad de tener una tarjeta de crédito. Entonces, el beneficio ¿en quién queda? Queda en la gente. ¿Y eso qué hace? Que la gente pueda comprar. Entonces, el emprendedor también crece. Entonces, es un círculo positivo de crecimiento económico. Claro, algo increíble. Para la economía, para las personas, es algo que te facilita gran mayoría de transacciones,
de todo lo que tenga que ver con el mundo, con tu mundo laboral. Claro, entonces pasa lo mismo que el deporte. Vos puedes ser el mejor nadador hasta que viene uno y te gana. Cuando Y ahí viene... tenés que mejorar. Claro, ahí tenés que empezar a mejorar, ahí tenés que de vuelta revalidar si tu dieta Y está los bien. espectadores van a tener un mejor show, una mejor competencia, Claro. por ende. Entonces, tenés que guapear nomás. Claro. Ya, y Miguel, Tu tío es Diego. sí, Diego siempre dice, los guapos son los que aceleran, lo que doblan los siempre. que doblan sin frenar, ¿verdad? Entonces así nomás, igual tipo el rally. Vos querés ganar y tenés que ser más guapo. Ujú. Es lo mismo en el negocio. Sí. Y es lo mismo en cualquier deporte. Si querés guapear, si querés ganar, tenés que mejorar. Y la competencia es sana, la competencia... como Totalmente dice, de acuerdo. ¿Cómo se llama? Pier Paolo de Gualá, que también es un crack en todo lo que está haciendo en Argentina. Él siempre dice la competencia eleva. Y es cierto, en la vida la competencia siempre te eleva a ser tu mejor versión. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Justamente hoy tuvimos una clase al respecto de la competencia y se tocaron estos mismos temas. Y te hago una consulta. Si alguien te pregunta, ¿cómo te describirías a ti mismo? ¿Cómo le describirías a Miguel Vázquez con una palabra? ¿Cuál sería y por qué? Soy una persona firme. Firme. ¿Firme en qué sentido? Y en todo sentido, porque yo cuando me meto algo en la cabeza, no freno, no paro hasta conseguir eso. O sea, firme voy a correr un Ironman con firmeza hasta conseguir eso. Voy a dar un nuevo servicio o un nuevo producto en beneficio a la gente y no voy a parar hasta conseguir eso, hasta conseguir ese Y propósito. nadie te va a quitar la cabeza. Y nadie me va a quitar la cabeza. Puede ser que sí me ayuden a mejorar mi estrategia, pero el propósito o la meta no voy a cambiar. Me encanta eso. Para ir cerrando, Miguel, ¿qué consejo le darías a la siguiente camada de jóvenes emprendedores que quieren seguir tus pasos? Le puedes mirar a la cámara ahí. Siempre busquen un propósito claro, concreto y que vayan en ese propósito con firmeza y busquen siempre un beneficio no solamente para cada uno, sino un beneficio colectivo para el país, para el mundo, para la gente. Como siempre, desde el grupo, el dar beneficio a la gente con un propósito claro de una buena experiencia, con buena seguridad y sobre todo de que cada uno pueda decidir en qué gastar su tiempo, que es algo que nunca vuelve. Entonces, de esa manera, acortar el camino entre el querer y el poder. Para nuestro último segmento, Miguel, me gustaría hacerte 8 preguntas aleatorias y que me respondas con lo primero que se te viene a la cabeza. Empezamos. Dale. Género de música favorito. Reggaetón. Algo que te gustaría aprender. Ser piloto de avión. ¿Preferís pizza fría o helado caliente? Pizza fría. ¿Cuál fue tu peor excusa por llegar tarde? Y varias, pero ahora la que estoy utilizando más es que el tráfico está demasiado cargado. Un desastre, clásico. El semáforo no funciona. ¿Qué animal te representa cuando estás en un lunes Argel? El león. Comida que te haga sentir que todo va a estar bien. Milanesa de pollo. Ah, buenísimo. Superpoder, ¿qué superpoder elegirías y por qué? Poder viajar en el tiempo. ¿Para? Y para poder conocer la historia en vivo. O sea, a mí me encantaría poder estar ahí, por lo menos mirando varias cosas que pasaron en el mundo, de la historia paraguaya, por la historia de la humanidad en sí. O sea, no sé. Sí, buenísimo el superpoder. Sí, demasiado interesante. Y también poder estar en el futuro para ver qué está ocurriendo, qué puede ocurrir y qué podría llegar a mejorar ese futuro, ¿verdad? Claro, así volvés, está adelantada y... Sí. Bueno, ¿y qué profesión, la última pregunta de este segmento, qué profesión te ves haciendo en otra vida? Ser doctor. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a vos. Gracias por todo. Es un corredor de maratones. Maratones Ironman, un padre de familia y un líder detrás. Y el líder, perdón, podemos repetir esa escena. Es que me confundí con los maratones.